Y estamos leyendo y estudiando un libro de la Biblia. ¿Cuál es este que estamos estudiando? Primera de Samuel. Amén. Habíamos quedado en el capítulo 2, ¿verdad? Y habíamos hablado del corazón, ¿verdad? Es todo acerca del corazón. Habíamos hablado de la abundancia del corazón, ahora la boca, ¿verdad? ¿Qué es lo que sale de tu boca? En tus relaciones, en tus amistades, en tu trabajo. Habíamos hablado de donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿verdad? Vamos, Juan. Están las cosas del cielo o en las cosas de la tierra. Habíamos hablado también de los frutos del corazón, ¿verdad? Y tu vida es el reflejo de lo que hay en tu corazón. Tus palabras, tus acciones son reflejo de lo que hay en tu corazón. Y habíamos hablado también de confrontar los corazones, ¿verdad? Un verdadero discípulo, un amante de Dios, es capaz de confrontar otra persona con su pecado, ¿amén? No tenemos miedo de hablar cosas incómodas. ¿Están conmigo, familia? El día de hoy vamos a leer 2 capítulos, ¿amén? Entonces, pónganse sus cinturones, porque vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios, ¿amén? Vamos a empezar con una oración. Dios Padre Santo, Señor, muy buenos días, Padre. Dios Padre, hoy queremos darte gracias porque has sido tu Dios quien ha determinado que hoy estemos acá, Dios. Eres tú quien nos has traído, Padre, sanos y salvos, Padre, a escuchar tu palabra. Yo te pido que el día de hoy cada corazón, Dios, esté abierto a tu palabra, Señor. Padre, por favor, protégenos, Dios, de la religiosidad e hipocresía, Señor. Protégenos de ser simplemente oidores y no hacedores, pero enséñanos, Padre Santo, a tener ese deseo y temor reverente por obedecer, Padre, por escuchar tu palabra y deleitarnos en ella, Padre. Dios, por favor, guía nuestros corazones y permite que hoy podamos glorificarte, Señor, con las decisiones que hemos de tomar, Padre. Dios, guíanos en este tiempo, guía mis palabras, Padre, y que seas tú comunicando a nuestros corazones lo que quieres que oigamos, Padre. Todo esto te lo oramos y te lo pedimos a ti, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 3, y el título de esta clase es: La lámpara de Dios todavía está encendida. La lámpara de Dios todavía está encendida. Y este título lo vamos a sacar de la escritura que vamos a leer ahora mismo, en 1 Samuel, capítulo 3. Nuevamente, como ustedes saben, esto no es simplemente yo hablándole a ustedes, es ustedes interactuando conmigo también, ¿ven? Entonces, si están ahí y llegan a la escritura, por favor, déjenme saber que ahí están, ¿ven? 1 Samuel, capítulo 3, ¿están conmigo, chicos? La Biblia dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En estos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Hasta este punto había llegado el pueblo de Dios. Hasta este punto había llegado el estado espiritual del pueblo de Dios, donde no era común oír la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida, y de ahí sacamos nuestro título, ¿ven? El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha.
Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó a la cama, se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que le he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos ha condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio o ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Acá vemos la época oscura que estaba pasando el pueblo de Dios en este momento. Las cosas estaban tan mal que no era común oír la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que en este momento las personas no estaban escuchando la palabra de Dios. Esto es una marca de decadencia espiritual en una comunidad, cuando no es común oír la palabra del Señor. Las cosas estaban tan mal y las personas que eran los profetas, Elí y sus hijos, no estaban haciendo su trabajo. No estaban comunicando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Al momento en que la palabra de Él no está siendo comunicada, Él llama a un hombre llamado Samuel. Muchos creen que Samuel fue llamado a los 12 años por Dios. ¡Wow! Eso es muy joven. Pero ¿con qué propósito estaba Dios llamando a Samuel? Bueno, versículo 21 dice: además el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. Amén. En épocas donde no era común oír la palabra de Dios, Dios levanta un hombre para que hable su palabra. Primer punto: atentos al llamado de Dios. Atentos al llamado de Dios. Acá vemos una época oscura donde la palabra de Dios no era común oírse. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Dios levantó un hombre, Samuel, para comunicarlo. Y esos tiempos de Samuel, ¿sabes a qué se me hacen? Me hacen pensar a los tiempos que vivimos hoy, donde hay tanta tecnología, donde hay tanto entretenimiento y hay tanta información, pero es difícil oír la verdadera palabra de Dios. Acá tú puedes encontrar ahora información de todas las cosas. Nunca ha habido una época en la humanidad donde podamos tan fácil acceso a tanta información, pero muy poca a la verdadera palabra de Dios. Y no me malentiendan, hay toda cantidad de contenido religioso allá afuera, pero son pocos en el mundo los que realmente están predicando el mensaje puro, maravilloso y radical de Dios. Tú puedes ir allá afuera y vas a encontrar personas predicando el evangelio de la prosperidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios solo quiere que toda la vida te vaya bien, que tus finanzas tienen que ir bien, que las cosas en tu vida tienen que ir bien, que todo tiene que ir bien si realmente sigues a Dios. Y eso no es el verdadero evangelio. Dios usa pruebas. Dios nos reta para realmente llenarnos de lo que verdaderamente importa, y es fe. Pero allá afuera te van a vender el evangelio de la prosperidad, donde todo tiene que ir bien, o si no, Dios no está contigo. Hay personas predicando tradiciones y doctrinas humanas, donde la salvación se ha resumido a aceptar a Jesús con una oración. Aceptar a Jesús con una oración, una doctrina completamente antibíblica, y que muchas personas están creyendo hoy en día. Lo mismo que bautizar bebés, nunca se vio en la Biblia, pero son millones de personas las que están cayendo en esta mentira de Satanás. Hay mucha información religiosa, pero son pocas los hombres y mujeres predicando la palabra de Dios tal como es. ¿Y sabes qué hace Dios en una generación donde no es común oír la palabra de Dios? Dios llama a personas, ¿amén?
Son esos momentos de decadencia espiritual donde Dios llama a sus siervos a predicar la palabra. Amén. Vamos, Juan. Ahora, ¿quiénes son esos siervos llamados a predicar la palabra de Dios? Bueno, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2. Estos son tiempos de decadencia espiritual, donde la palabra de Dios no es común entre las personas. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Tú sabes con quién está hablando acá el apóstol? Con los discípulos. Entonces, ¿sabes quiénes son esas personas que están siendo llamadas por Dios? Los discípulos, tú y yo. La realidad es que Dios nos ha hecho nación santa, pueblo que pertenece a Dios, pero la escritura sigue para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Están conmigo, chicos? Somos tú y yo los que estamos siendo llamados a proclamar las obras maravillosas de Dios. Mateo 5, versículo 14, pueden anotarlo nomás, dice así: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Dios nos ha hecho a nosotros pueblo de Dios, nación santa, para proclamar las obras maravillosas de Dios. Dios nos hizo la luz del mundo para que hagamos brillar nuestra luz delante de todos. Mi pregunta es: ¿has estado atento a tu llamado el día de hoy? En esta época de decadencia espiritual, entiendes que somos tú y yo, los discípulos, los que estamos siendo llamados a llevar el mensaje de Dios. Dios llamó a cada uno de nosotros para ser luz, profetas a todas las naciones y llevar su palabra a Dios. El título es Atentos al llamado. ¿Entiendes lo que Dios te ha hecho y el llamado que ahora tú tienes? La realidad es que no importa la edad en que fuiste realmente hecho un discípulo. No importa la edad ni tu estado civil, no importa nada de eso. Dios llamó a Samuel con alrededor 12 años. Eso quiere decir que Dios empezó un ministerio de adolescentes, amén. Pero también Dios llamó a Pablo con 30 años soltero, ¿verdad? Dios empezó el ministerio de universitarios, de solteros, amén. Con Pablo, ¿verdad? Dios llamó a Abraham con 75 años, estando casados. Ese es el ministerio de casados, amén. Podemos ver a Jesús llamando a sus apóstoles, donde la Biblia nos muestra que de ellos ninguno era mayor de 21 años, excepto Pedro. Esto me suena a un ministerio universitario, ¿eh? Y no importa en qué edad Dios te llamó, Dios te ha dado un llamado ahora. Dios te ha levantado con un propósito: ser luz para la nación. ¿Están conmigo, chicos? Mi pregunta es: ¿estás entendiendo tu llamado como discípulo de Jesús? ¿Están conmigo, familia? Hoy quiero preguntarte: ¿qué tan comunes son las palabras del Señor en tus conversaciones? ¿Qué tan comunes son las palabras de Dios, del Señor, en tu familia, en tu trabajo, en tu universidad? Realmente, no oír comúnmente la palabra de Dios es un signo de decadencia espiritual. Por eso Dios nos levantó para llevar su mensaje a todas las naciones, amén. Pero sabes, una doctrina antibíblica que existe en el mundo religioso y que de pronto se puede entrar acá a la iglesia de Dios, a la mente de los discípulos, es pensar que son solo los líderes los
los que tienen que predicar la palabra de Dios. Donde son los líderes los que tienen que hacer el trabajo de llevar la palabra, y eso no es simplemente antibíblico, es satánico. Pensar que el mensaje simplemente es de unos pocos, cuando realmente es el llamado de todos los discípulos de Jesús. ¿Están conmigo, chicos? Al pensar esto, este pensamiento no solo te hace inútil para la palabra de Dios, sino que te está desligando del llamado de Dios para tu vida. Porque es una mentira que hoy tenemos que desmentir con la palabra de Dios. Amén. El predicar no es de algunos, y el llevar la palabra de Dios no es de algunos, es de todos. Amén. En un tiempo donde oír la verdadera palabra de Dios, somos nosotros quienes han sido llamados para hacerlo. Amén. Tu llamado no está ligado a si eres líder o no en la iglesia. Eso no tiene nada que ver. Un líder en la iglesia simplemente es una persona que cuida de otras personas. Pero como discípulo, nuestro llamado es predicar la palabra de Dios. En tiempos donde oír la verdad del evangelio no es común, Dios nos ha llamado a ti y a mí. ¿Están conmigo, familia? Hoy quiero retarte y quiero inspirarte a tomar la decisión de vivir tu llamado y predicar la palabra de Dios tal y como es. A tu familia, a tus amigos, a tu ciudad y a todo tu país. ¿Están conmigo, familia? Vamos a vivir el llamado de Dios para nuestra vida. Ahora volvemos a 1 Samuel. 1 Samuel, seguimos en el capítulo 3, amén. Y vamos a leer desde el versículo 15. 1 Samuel 3, versículo 15, dice así: Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Y así deberían ser los tiempos discipulados, ¿verdad? Que hable todo, ¿verdad? Hay que hablar las cosas, ¿verdad? Bueno, versículo 18. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada, y él dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. Acá vemos a un Samuel a quien Dios le había hablado, y con un poco de miedo comunica todo el mensaje a Elí. Realmente el mensaje que él estaba predicando a Elí no era muy animante, pero él se lo dijo absolutamente todo, porque entendía que su rol era predicar la palabra, que su rol era hablar las palabras mismas de Dios. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué pasa después del llamado de Samuel? Se fortalecía cada vez más y más. Todo el mundo se daba cuenta que este hombre había sido llamado por Dios, y que el crecimiento de Samuel era algo que todos se daban cuenta. Segundo punto: una luz que brilla más y más. Una luz que brilla más y más. Acá Dios había encendido una luz con Samuel, y cuando él comienza a acercarse a Dios y a predicar la palabra, ¿qué pasa con esa luz? Brillaba cada vez más. ¿Amén? La consecuencia de Samuel de estar cerca de Dios y predicar la palabra era que todo el mundo, al ver su crecimiento, se daba cuenta. Él no simplemente crecía, los demás también lo notaban. Y eso mismo es verdad de nosotros. Cuando una persona se acerca a Dios, cuando una persona empieza a predicar la palabra, ¿sabes qué es lo que va a pasar naturalmente? Que va a crecer espiritualmente. Y todos se van a dar cuenta. ¿Qué quiere decir? Que el crecimiento en un discípulo es algo notable
cuando está cerca de Dios y comienza a hablar las palabras mismas de Dios. ¿Están conmigo, chicos? Cuando realmente estamos cerca de Dios, familia, y vivimos el llamado que tenemos, nuestra luz solo puede brillar más y más. Amén. Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo es la carta escrita de Pablo para su hijo en la fe, Timoteo. Por eso ya su nombre. Y acá Pablo le deja entender la capacidad que él tenía como discípulo de crecimiento. Y en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 15, Pablo le dice esto a su hijo en la fe: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Amén. La realidad es que Pablo le está diciendo a su hijo en la fe: tienes que entregarte de lleno a estas cosas, al punto en que todos vean que estás progresando. La realidad es que Pablo no está tan preocupado en cómo lo vean las personas, sino en el crecimiento de Timoteo. Pero el crecimiento de Timoteo solo podía darse como decía ahí la escritura, al ponerse de lleno, al entregarse de lleno a las cosas de Dios. Esto, entregarse de lleno a Dios, no quiere decir que vas a trabajar para la iglesia, o que tienes que predicar la palabra 24/7. No, se trata de que tu vida sea todo acerca de Dios. Cuando tu vida es todo acerca de Dios, solo una cosa te puede esperar: crecimiento espiritual, al punto de que todos pueden ver que estás progresando. Como discípulos, nuestro crecimiento puede ser exponencial, y es algo notable para las personas a nuestro alrededor. Las personas se van a dar cuenta cuando tú estás creciendo, y brillar cada vez más y más acaba siendo simplemente el resultado de tu estar cerca de Dios y predicar su palabra. ¿Amén? La realidad, familia, y algo que yo he podido aprender en mis cortos años de edad espiritual, es que un discípulo nunca se estanca espiritualmente. Una persona crece o decrece. No hay tal cosa como un estancamiento espiritual. No, nunca vas a estar en el mismo lugar. No, o tú creces o tú estás muriendo espiritualmente. No hay tal cosa como un estancamiento espiritual. Hay crecimiento espiritual y hay muerte espiritual. Así como entregarnos de lleno a las cosas de Dios y a predicar su palabra hace que nuestra luz brille más y más, no entregarse de lleno a Dios y a su palabra trae algo notable: que tu luz brille cada vez menos. Hoy quiero preguntarte, discípulo, ¿cómo está tu luz hoy? Te aseguro que tu luz no está estancada. Tú no estás en un bloqueo espiritual. O tú estás creciendo o tú estás muriendo espiritualmente. Mi pregunta es: ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu luz el día de hoy? Un hermano que me inspira. Es un hombre que desde que lo conozco solo he podido ver crecimiento espiritual, un día, un mes, un año por año. Y ese hombre cumplió 3 años espirituales esta semana y su nombre es Rolando Olivos. ¿Amén? Ustedes conocen a Rolando, y el que no conoce a Rolando no sabe lo que se está perdiendo. Pero Rolando es un hombre que yo tengo la oportunidad de discipular hace ya casi 2 años. De pronto menos de 2 años, pero lo conozco hace 2 años. Y yo solo veo a este hombre pasar de victoria en victoria, de crecimiento en crecimiento. Pero Jesús lo llamó con más de 55 años, ¿amén? Casado, donde su esposa no era discípula. ¿Pero qué? Él, después de 3 años, no solo está creciendo espiritualmente, está liderando una charla de casados junto a su esposa, que ahora es discípula también, ¿amén? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere no solo para Rolando. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que nuestra luz brille cada vez más y más, amén. Sin decir que sus 2 hijas son discípulas también, amén. Eso es increíble.
Hoy tienes que preguntarte, ¿estoy brillando más y más espiritualmente? ¿O estoy apagándome espiritualmente? Hoy es tiempo de entregarte de lleno a las cosas de Dios. ¿Está conmigo, chicos? Como dije antes, no se trata de tener más tiempo no, es con lo que tienes, dedicárselo a Dios. El problema es cuando no tenemos mucho tiempo, y cuando no tenemos mucho tiempo decidimos no entregárselo a Dios. Busca acercarte a Dios con todo lo que tienes. Busca fortalecer tu relación con Dios, tu oración. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Busca predicar más la palabra, estar en estudios. El poder estar en la misión, vivir tu llamado. Empezar a hacer esa luz en las tinieblas. Porque es lo que Dios quiere para nosotros. Que día a día nuestra luz brille más y más. ¿Están conmigo, chicos? Ya que hemos terminado el primer capítulo 3, vamos al capítulo 4 de 1 Samuel. Amén. ¿Están animados el día de hoy? Amén. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer todo el capítulo también. Va a ser increíble. Y vamos a leer versículo 1 de 1 Samuel capítulo 4. Dice: la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días, los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca a Ebenezer. Los filisteos, que habían acampado en Afec, desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Wow. Acá se desata una guerra entre los israelitas, el pueblo de Dios, y los filisteos, ¿verdad? ¿Y quién pierde? Los israelitas. Acá Dios no les está dando la victoria a su pueblo. Entonces a ellos se les ocurre una gran idea. Vamos a leer el versículo 3. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor y que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Acá ellos se dan cuenta: estamos perdiendo, tenemos que hacer algo. ¿Y qué deciden hacer? Deciden traer el arca del pacto, que representaba el poder y la presencia de Dios. Pero ¿quién iba a llevar esta arca del pacto? ¿Quién iba a encargarse de ella? Versículo 4. Así que enviaron un destacamiento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Ellos deciden traer el arca del pacto y se la encargan a Elí, a Ofni y Finés. Si recordamos las clases pasadas, ellos eran los sacerdotes del pueblo de Dios, pero ellos estaban robando de las ofrendas de Dios. Ellos estaban cayendo en inmoralidad sexual dentro del mismo santuario, y su padre estaba acolitando todo esto. ¿Qué quiere decir? Que el encargado de la adoración y el arca del pacto estaba en manos de estos hombres religiosos que estaban lejos de Dios. Versículo 5. Cuando este llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Versículo 6. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, a los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de los dioses tan poderosos, que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, sean hombres, si no quieren llegar a esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros. Luchen como hombres. Acá vemos que traen el arca del pacto y los filisteos sabían qué significaba esto, ¿verdad? Ellos sabían que esta era la presencia y el poder de Dios, y ellos se asustaron. Pero ellos dijeron: acá o matamos o nos matan. Acá los esclavizamos a ellos o nos esclavizan a nosotros. Y los enemigos de Dios sacaron la valentía para enfrentarse con el pueblo de Dios.
Versículo 10. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Acá es algo muy triste porque estos hombres llevaron el arca del pacto que creían que podrían hacer algo, pero Dios, en vez de dar la victoria, les da otra derrota. Acá tenemos que entender que el pueblo de Dios no estaba bien. El pueblo de Dios era tan malo en la decadencia de su espiritualidad que no era común oír la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Dios no le estaba dando la victoria a ellos. Pero ellos, confiados con que el arca del pacto podrían ganar la batalla, pero no fue así. Dios no les regaló la victoria, les dio una derrota. Ellos creían que era cuestión de traer el arca del pacto, podrían ganar la batalla, pero no fue así. Ellos creían que era cuestión de traer el arca y así Dios mágicamente les daría la victoria. Y Dios, en medio de todo esto, no les permitió ver la victoria sin una derrota. Por eso mi tercer punto es el peligro de una falsa religión. El peligro de una falsa religión. Ellos cayeron en el peligro de una falsa religión, que creían que el problema era del arca, que creían que el problema era de Dios, pero realmente el problema era su propio corazón. Acá estas personas creyeron que luciendo espirituales, que luciendo religiosas, Dios les iba a dar la victoria y Dios los humilla, porque ellos estaban cayendo más en seguir un set de reglas que realmente humillarse a Dios. Elí, Ofni y Efías estaban haciendo la acción correcta con el corazón incorrecto. Ellos traían el arca, pero no glorificaban a Dios con su vida espiritual. Ellos servían en el santuario, pero con su propio pecado no arrepentido lo contaminaban. Y ese es el peligro de la falsa religión, creyendo que cumpliendo con un set de reglas Dios va a estar con nosotros. Que tú creas que porque sigues unos movimientos, porque haces esto, Dios va a estar cerca de ti. Pero no se trata de la acción, sino del corazón. Muchas veces creemos que con un set de ritos diarios Dios estará con nosotros, pero tenemos un corazón lejos de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la falsa religión trae esperanza. Estas personas tenían la esperanza que con el arca de Dios, con el arca del pacto, ellos podrían ganar. Y muchas veces podemos pensar que, si vengo a las reuniones del reino, Dios está bien conmigo, o yo estoy bien con Dios. Solo porque estoy leyendo mi Biblia y orando de rapidez, porque tengo que salir rápido, Dios está conmigo. Porque creemos que con un set de movimientos y acciones, Dios ya tiene que estar con nosotros, o ya estamos bien con Dios. Que si hago esto o hago aquello, estoy bien con Dios. Pero eso no es verdad. Estar cerca de Dios y nuestra relación con Dios muchas veces no era prioridad, incluso detrás de toda esta acción que hacemos. La acción no te acerca a Dios, es el corazón con que la haces. Es el corazón con que estás haciendo las cosas. La acción son buenas, estar acá es bueno, leer tu palabra es bueno, orar a Dios es bueno. ¿Con qué corazón lo estás haciendo? Es lo que hace la acción que sirva o no sirva. Hoy es tiempo que desees realmente estar con Dios, más que cumplir con un set de reglas. Muchas veces queremos vivir la vida de un discípulo, pero sin el corazón de un discípulo. Y ahí es donde las cosas se vuelven difíciles, porque esto no es religiosidad, esto no es un set de reglas, es verdadera adoración de corazón con que estaremos cerca a Dios. ¿Están conmigo, familia? Es siendo radical con tu pecado. Estás viniendo a las reuniones, estás haciendo los movimientos, pero todavía hay pecado en tu corazón, todavía estás escondiendo cosas, todavía sabes que hay algo con que tienes que lidiar, pero crees que estás bien
porque estás haciendo los movimientos de un discípulo. Pero tu corazón no está con Dios. ¿Están conmigo, chicos? Yo puedo creer, y no se me hace raro, que haya discípulos infelices dentro de la iglesia. No se me hace raro que haya discípulos infelices dentro de la iglesia, que se han enfocado más en seguir reglas más que a Dios. Cuando tú quieres seguir un set de reglas y un corazón cerca a Dios, esto se vuelve insoportable. Y cuando realmente queremos vivir como discípulos sin el corazón de humillarnos a Dios, Dios se va a oponer a nosotros. Dios se opone a nosotros. Nos hemos enfocado en cumplir y no entender el por qué. Y muchas veces estamos haciendo las cosas pero no sabemos por qué las estoy haciendo. Simplemente es lo que Dios me pide. No, es entender el por qué. Dios no te va a pedir nada que no sea bueno para ti. Y cuando nosotros no queremos hacer algo que Dios nos pide, es porque no entiendes por qué Dios te lo está pidiendo. La Biblia dice que nuestra justicia son trapos sucios para Dios. Tú no puedes hacer nada para que Dios te diga, wow, increíble. Todo lo que Dios te pide es para tu bien. Pero muchas veces creemos que haciendo la acción ya tenemos realmente el corazón bien. No. Primero arregla tu corazón y la acción vendrá como resultado. ¿Están conmigo, chicos? Hoy quiero realmente animarte. Tenemos que aprender a ir a Dios de corazón, de entender por qué vamos a las reuniones, de entender por qué estamos en la misión, de entender con el corazón lo que estamos haciendo como discípulos. Yo quiero llamarte el día de hoy a no enfocarte en la acción. ¿De qué te sirve estar acá sentado si esto te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro? Si no vas a tomar una decisión, si no estamos ni siquiera tomando notas de lo que se está haciendo predicado el día de hoy. ¿Qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar el día de hoy? Si no realmente hay una verdadera adoración a Dios, una comunión cercana a Él. ¿Están conmigo, familia? Cuando tú arregles tu corazón, la acción vendrá fácil. Porque vivir como discípulo es la mejor vida que podemos vivir. Pero solo cuando se está cerca a Dios, ¿amén? Es tiempo de entender estas cosas y dar nuestro corazón enteramente a Dios. ¿Están conmigo, familia? Vamos a cerrar rápidamente esta prédica leyendo el resto del capítulo. Versículo 12 del 1 Samuel capítulo 4. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí sentado en una silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle una noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo a Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. ¿Qué pasa después de esto? Van a avisarle a la nuera de Elí lo que había pasado con su suegro y con su esposo, y ella da a luz a un niño con dificultad. Pero ¿cuál es el punto acá? Último y cuarto punto. Dios sacará todo a la luz. Dios sacará todo a la luz. Acá, Elí, Ofni y Finés estaban pagando por el pecado que ellos mismos se habían rehusado a cambiar. Se habían pagado por los pecados que ellos mismos habían fallado en traer a la luz y arrepentirse de ellos. Y la realidad es que esto es lo que Dios hace. Dios va a sacar las cosas a la luz. No hay nada que Dios no vaya a sacar a la luz. Y hay consecuencias para el pecado.
Hermanos, a veces no nos llevamos en serio que el pecado tiene consecuencias. Podemos pensar que es como nuestro trabajo. Llegué tarde una vez, no va a pasar nada. O queremos jalé un curso, no va a pasar nada. No, es que no hice lo que tenía que hacer en casa, no pasa nada. Y comenzamos a tratar a Dios de la misma manera. Comenzamos a tratar nuestra vida espiritual de la misma manera. No, estoy en este pecado, pero nada va a pasar. Y llegará un punto donde Dios va a sacar toda la luz. Y realmente esto es bueno para la iglesia, pero malo para el que estaba escondiendo ese pecado. Porque si Dios trae algo a la luz, vemos acá cómo sacó a la luz el pecado de estos hombres. Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 5. Primero de Timoteo, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 24. Déjenme saber, familia, cuando estén ahí. Primero de Timoteo, capítulo 5, versículo 24 dice así: los pecados de algunos son evidentes, aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera, son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. La realidad es que todo sale a la luz. Y hay dos formas en que las cosas pueden salir a la luz. Tú confiesas y sacas las cosas a la luz, o Dios en el día final las va a sacar a la luz, donde ya no hay tiempo para ti para arrepentirte. Cuando Dios saca las cosas a la luz, esto es malas noticias para el que ha sido todas estas cosas salidas a la luz. Dios nos dice, las cosas tienen que estar en la luz. Y quiere decir, tú lo puedes hacer ahora. Porque si no eres tú sacando las cosas a la luz, va a ser Dios. Y créeme, esa no es una buena cosa para ti. Te invito a no imitar a Ofni y a Finés, de esconder su pecado, a menos de que quieras terminar, imitar su final también. Hoy es tiempo de traer toda la luz, familia. Y si hay cosas en la oscuridad, si hay pecado no arrepentido, es tiempo de traerlo a la luz. Vamos a ir a Hechos 5. Vemos en 1 Samuel que estos hombres mueren por su pecado. Y muchos pensarán, bueno, eso era en el antiguo pacto, ¿verdad? Como, wow, menos mal, eso era con Israel. Eso era con Israel donde Dios estaba siendo severo con su pueblo. Ok, vamos ahora a leer en Hechos 5, en el pacto de la gracia con Jesús, cómo Dios saca las cosas a la luz. En Hechos 5, vamos a leer versículo 1. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad. En este tiempo estaba el auge de la iglesia. Todo el mundo estaba vendiendo sus posesiones y estaban bien animados. Están entregando las cosas a los apóstoles para que ellos lo repartieran entre todos los que tenían necesidad. Y acá llegó un hombre y una mujer llamada Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías también vendió la propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que ellos tenían una propiedad y ellos la vendieron. Está bien, pero ellos lo que hicieron aparentemente es entregar una parte del dinero recogido, diciéndole a los apóstoles, acá te estamos dando todo lo que nos dieron. ¿Qué quiere decir? Ellos querían verse bien detrás de las personas. Ellos querían lucir como filántropos, ¿verdad? Ellos querían lucir generosos, diciendo que habían entregado todo cuando realmente no habían entregado todo. Acá, versículo 3 dice, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio.
¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu Santo del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. La realidad es que estas personas estaban mintiendo. Estas personas estaban siendo engañosas. ¿Y qué hace Dios? Dios sacó todo a la luz. La realidad es que hay dos opciones hoy, familia. Sacamos nosotros, por temor reverente a Dios, todo lo que hay en la oscuridad, todo nuestro pecado, y comenzamos a hablar y a cambiar. O Dios llegará un momento en que lo va a revelar, y eso no va a ser bueno para ti, porque ya no tendrás lugar para arrepentirte. Hoy es tiempo de, como dice el punto, Dios sacará toda la luz. Si hoy estás acá y estás escondiendo pecado, hoy es tiempo de ser abierto. Hoy es tiempo de sacar las cosas a la luz. Santiago 5, versículo 16, dice que confesemos nuestros pecados, que oremos los unos a los otros para que empecemos a ser sanados. Hoy es tiempo de sacar todas las cosas a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que si ha habido impureza sexual, si ha habido mentiras, tibieza espiritual en tu relación con Dios o en la misión, si ha habido ataques de ira, pleitos, mentiras, amarguras, es tiempo de que lo saques a la luz. Y si ha habido pecado, que lo confieses, para que puedan orar por ti y tú empieces a ser sanado. Porque llegará el punto donde Dios va a sacarlo a la luz y ya será muy tarde para nosotros. ¿Están conmigo, chicos? Pero ¿sabes qué? No hay nada más increíble que vivir en la luz. No hay nada más increíble que no tener que esconder absolutamente nada, ¿verdad? En que no tienes que estar ocultando nada. Y aunque sea incómodo confesar pecado, aunque sea incómodo tener que aceptar que somos pecadores y que estás mal, no hay nada como la libertad de saber que estamos en la luz. Amén. Amén, vamos. No hay nada como no tener que encubrir mentiras con más mentiras. No hay nada como de no tener nada que esconderse e irte a dormir tranquilo, irte a dormir feliz y en paz y dichoso. ¿Están conmigo, familia? Hoy es tiempo de sacar todo a la luz. ¿Están conmigo, familia? Que tomemos esto en serio, amén. O Dios saca las cosas a la luz o tú puedes hacerlo hoy, amén. En conclusión, familia, hoy hemos leído 2 capítulos de Primera de Samuel, el 3 y el 4, amén. Hemos aprendido a estar atentos a nuestro llamado. Si hoy estás acá, si hoy eres discípulo, es porque Dios te ha hecho luz para las naciones. Es porque Dios te está llamando a proclamar su palabra en tiempos de decadencia espiritual, como los que vivimos ahora mismo. Una luz que brilla más y más. Dios espera un crecimiento exponencial de cada uno de nosotros. Yo quiero saber quién está animado de dar todo para Dios y crecer espiritualmente. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero podemos caer en el peligro de la falsa religión, ¿verdad? De creer que es la acción lo que nos acerca a Dios. No, es el corazón. Y con el corazón llega la acción y podemos glorificar a Dios. Y aprender y tener el temor de entender que Dios sacará toda la luz. Y hoy puedes tú sacarlo en vez de que sea Dios en el día final, donde ya no hay más chance para nosotros. Familia, vamos a vivir el propósito y el llamado que Dios nos ha dado a hacernos luz para poder realmente llegar a todo Lima, ¿amén? Para llegar a todo el Perú y que así todos sepan que la luz de Dios todavía está encendida y que para Dios sea toda la gloria, ¿amén?